¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos elegidos de Dios parecen no encajar en el sistema laboral del mundo? La razón no es falta de talento ni de esfuerzo, sino algo mucho más profundo, un llamado distinto. En Mateo 6:33 Jesús declara: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no solo promete provisión, sino que revela una prioridad divina que trasciende el trabajo secular. Hoy exploraremos por qué aquellos que han sido apartados por Dios no deberían buscar empleo como lo hace el resto del mundo. Te mostraremos cómo el diseño divino para los elegidos se manifiesta en caminos de propósito, no de supervivencia. Revelaremos las razones espirituales que explican por qué los trabajos convencionales a menudo no se alinean con el llamado celestial. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Te has sentido fuera de lugar al intentar encajar en un empleo convencional como si estuvieras forzando una pieza que simplemente no pertenece a ese rompecabezas? Esa sensación persistente de desalineación, de estar viviendo una vida que no fue diseñada para ti, no es producto de la casualidad. Es una señal silenciosa, pero poderosa, de que tu camino está marcado por una ruta distinta. No una ruta mejor según los estándares humanos, sino una ruta sagrada, trazada por las manos de Dios antes de que respiraras por primera vez. Jeremías 1:5 lo declara con claridad penetrante. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Este versículo no se limita a los grandes profetas del Antiguo Testamento. Es una declaración de identidad para todo aquel que ha sido escogido, separado, apartado por Dios para cumplir un propósito eterno. Si ese es tu caso, entonces debes saber que hay caminos por los que simplemente no puedes andar, no porque sean malos en sí mismos, sino porque no están alineados con el diseño que el cielo tejió para ti. El sistema laboral del mundo fue diseñado para funcionar bajo principios opuestos a los del reino. Mientras que el mundo valora la competencia, la eficiencia, la producción continua y el ascenso profesional, Dios valora la obediencia, el tiempo de intimidad, el servicio silencioso y la entrega completa a su voluntad. Por eso, muchos elegidos que intentan avanzar dentro de estructuras laborales tradicionales terminan sintiéndose agotados, desmotivados e incluso espiritualmente secos. No es porque sean incompetentes o perezosos, es porque están fuera de su elemento espiritual. Como peces fuera del agua, no logran respirar profundamente, no logran fluir como fueron diseñados para hacerlo. Están luchando por mantenerse en un entorno que no fue construido para ellos. Esto no significa que trabajar sea malo, ni que los hijos de Dios deban vivir en inactividad o dependencia de otro. La Biblia es clara en cuanto a la diligencia y el esfuerzo. El que no trabaje, que no coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Pero también es clara en mostrar que no todos han sido llamados a trabajar de la misma manera. Los elegidos de Dios tienen un tipo distinto de asignación. Su trabajo no se mide por horas cumplidas ni por metas de rendimiento. Su labor está orientada al cielo, dictada por un propósito superior, que no siempre es entendido por quienes los rodean. Jesús mismo lo dijo en Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Para los elegidos esta es también su comida, su sustento, su sentido. Cuando buscan trabajos ajenos a esa voluntad, lo que encuentran no es plenitud, sino vacío. Porque no importa cuánto se esfuercen, cuánto ganen o qué tan buenos sean en lo que hacen, si están desconectados del propósito, todo esfuerzo será drenante y no edificante. En la historia de la Biblia, una y otra vez,
vemos a hombres y mujeres elegidos que no fueron llamados a trabajar según los patrones del mundo. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, dependiendo únicamente de una promesa. Moisés, criado en el palacio de Faraón, renunció a todo el privilegio de Egipto por responder al llamado que ardía dentro de él. Cuando intentó ajustarse al sistema de poder humano, fracasó. Tuvo que ser llevado al desierto, separado de toda estructura, para ser moldeado directamente por Dios. Y solo entonces, afuera del sistema, fue que recibió su verdadera asignación. Elías no fue enviado a construir una carrera, fue enviado a confrontar reyes y a esconderse junto a un arroyo, donde cuervos enviados por Dios le traían alimento diariamente. Ninguna empresa, institución ni estructura humana sostenía a Elías. Solo la obediencia a la palabra del Señor lo mantenía de pie. El mundo enseña que uno debe estudiar, trabajar duro, escalar posiciones y asegurarse un futuro estable. Pero los elegidos descubren muy pronto que su camino es diferente. A pesar de sus intentos, no logran sentirse en paz, trabajando para sistemas donde su espíritu se siente encarcelado. No es que sean rebeldes ni inconformes por naturaleza, es que el fuego que llevan dentro no puede apagarse con una nómina mensual. Necesitan servir, necesitan construir lo eterno, necesitan moverse por fe y no por vista. Necesitan hacer lo que nacieron para hacer, no lo que el mundo les dice que deberían hacer. Hay quienes, al no comprender esta dinámica, acusan a los elegidos de irresponsables, soñadores o poco realistas. Pero la realidad es que están escuchando una voz que otros no oyen. Así como Noé fue instruido para construir un arca en un tiempo donde no llovía, los elegidos reciben asignaciones que no tienen lógica humana, pero que están perfectamente alineadas con los tiempos de Dios. En Hebreos 11:7 leemos: por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Esta obediencia ilógica lo salvó a él y marcó la historia. Los elegidos de hoy también están llamados a construir arcas invisibles, a preparar caminos espirituales, a sembrar en terrenos que el mundo aún no reconoce. Pero para hacerlo deben estar disponibles, y buscar un empleo fuera del plan de Dios muchas veces los aleja de esa disponibilidad. Cuando alguien vive para pagar cuentas, se convierte en esclavo del sistema, y aunque tenga el título de empleados en el espíritu, ha sido encadenado. Jesús lo dijo con claridad: nadie puede servir a dos señores. Tomatate el ateo, seis ameresa por la belavei un tite o taratro. No se refería solo al dinero, sino a todo lo que compite con el señorío de Dios. Un trabajo que consume tus horas, tu energía, tu enfoque y te aleja de tu asignación divina puede terminar convirtiéndose en un ídolo. Algo que inicialmente era una provisión termina siendo una prisión. Y es ahí donde muchos elegidos se frustran, se enferman o se desconectan espiritualmente, porque se han adaptado a un entorno que neutraliza su llamado. Esto no significa que todos deban dejar sus trabajos de inmediato, pero sí significa que deben orar con seriedad para discernir si están donde Dios quiere que estén o si solo están sobreviviendo. Muchos elegidos al hacer esta oración han recibido instrucciones radicales: cambiar de ciudad, cerrar un negocio, dejar un empleo seguro o iniciar un ministerio sin respaldo económico aparente. Estas decisiones no son fáciles, pero son necesarias cuando Dios está tratando de posicionarte en el centro de su voluntad. En Isaías 55, 8-9, Dios dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta es la lógica divina que guía a los elegidos.
Una lógica que muchas veces los aleja del molde común y los lleva a un lugar de total dependencia espiritual. El llamado de un elegido no se vive desde la comodidad, sino desde la convicción. Es un camino de renuncias, pero también de recompensas invisibles que solo se comprenden desde la eternidad. Jesús llamó a sus discípulos no a ser empleados, sino a ser pescadores de hombres. Les pidió que dejaran sus redes, su barca, su forma de vida y lo siguieran sin mirar atrás. Y aunque no tenían contratos ni seguridad financiera, nunca les faltó nada. En Lucas 22:35 Jesús les pregunta: cuando los envié sin monedero, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Y ellos respondieron: nada. Esa es la experiencia de todo aquel que ha sido verdaderamente enviado. Tal vez no tenga todo lo que el mundo llama éxito, pero jamás le falta lo esencial, porque Dios se encarga de sostener lo que Él mismo ordenó. El primer conflicto de muchos elegidos es interno, una lucha entre lo que sienten que deben hacer y lo que se espera de ellos. Es una guerra entre el llamado y la costumbre, entre la fe y el miedo. Y muchas veces esa batalla se libra en el terreno laboral. Mientras más tiempo pasan haciendo lo que no nacieron para hacer, más se enfría su fuego interior. Pero cuando dan el paso de obedecer, cuando se atreven a soltar lo seguro para abrazar lo eterno, algo se activa en lo profundo de su espíritu. Comienzan a ver puertas abrirse que antes estaban cerradas. Encuentran provisión inesperada, conexiones divinas y un gozo que el trabajo tradicional jamás les dio. No es magia, es obediencia recompensada. Si tú has sentido este conflicto, si te has preguntado una y otra vez por qué no logras encajar en el mundo laboral, no lo tomes como un defecto, tómalo como una pista. Dios está señalando algo. Tal vez no fuiste llamado a seguir la misma ruta que todos. Tal vez tu oficina está en lo alto de una montaña o en el corazón de una comunidad que necesita escuchar de Cristo. Tal vez tu asignación está esperando al otro lado de una renuncia que te aterra, pero que te liberará. La pregunta no es si puedes conseguir un buen trabajo. La pregunta es si estás dispuesto a dejarlo todo por seguir la voz que te llama. El llamado no se negocia, no se adapta, se obedece. Y cuando lo haces, el cielo se alinea, los recursos llegan y el propósito florece. No todos lo entenderán, no todos lo aplaudirán, pero los frutos hablarán por sí solos. Y tú sabrás con certeza que estás exactamente donde Dios quiere que estés. El peligro más sutil que enfrentan los elegidos no es el pecado abierto, ni siquiera la persecución directa. Es la distracción, es aquello que aparenta ser bueno, útil, necesario, pero que desvía imperceptiblemente la mirada del propósito eterno. Buscar empleo, cuando no es parte del plan de Dios, puede convertirse precisamente en ese tipo de distracción. No porque trabajar sea malo, sino porque hacerlo sin dirección divina es entregarse a una causa que no fue asignada por el cielo. La distracción es el terreno preferido del enemigo cuando no puede destruir. Porque si no logra frenar el llamado, buscará desviarlo. Si no puede matar la semilla, intentará hacerla crecer en el lugar equivocado. Jesús fue contundente al enseñar que el afán por lo material puede convertirse en una carga que ahogue la semilla del reino. En Marcos 4:18-19 explicó que algunos oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No es que estas personas rechacen el mensaje, es que están tan envueltas en sus propias agendas que ya no tienen espacio para lo eterno. Este principio no solo se aplica a los oyentes de Jesús, sino también a los llamados. Muchos elegidos han recibido instrucciones claras del cielo, pero al distraerse con la búsqueda de empleo, se ven atrapados
en rutinas que apagan el fuego interior. Sin darse cuenta, comienzan a ajustar su agenda a los horarios de un sistema que no honra el propósito de Dios en ellos. Lo que empezó como una solución temporal se convierte en una estructura permanente que limita su obediencia y restringe su disponibilidad. Cuando el apóstol Pablo fue llamado, su primer impulso no fue buscar una ocupación segura. Su prioridad fue obedecer, sin consultar con carne ni sangre, ni buscar la aprobación de los apóstoles en Jerusalén. Gálatas 1, 15 a 17 nos revela su proceso. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie, ni subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego volví a Damasco. Pablo entendía que cuando el cielo emite una orden, cualquier otra dirección es una distracción, incluso si parece razonable o necesaria. Este tipo de enfoque radical es característico de los verdaderos elegidos, porque saben que una sola decisión fuera de tiempo, un solo paso fuera de lugar puede costar años de desvío espiritual. Buscar trabajo puede ocupar tanto espacio mental y emocional que impide discernir lo que Dios realmente quiere decir. Se transforma en una prioridad disfrazada, una urgencia que empuja a la acción sin detenerse a escuchar. En lugar de orar por dirección, muchos oran por oportunidades laborales. En lugar de esperar la asignación, se lanzan a perseguir oferta. Pero el reino de Dios no funciona por ofertas, sino por instrucciones. No se avanza por entrevistas, sino por obediencia. Aquellos que fueron apartados por Dios deben comprender que no fueron llamados a perseguir recursos, sino a ser guiados por la voz del Espíritu. Salmo 32, 8 lo confirma con claridad. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es el nivel de dirección que debe marcar la vida de un elegido. Una distracción no siempre se manifiesta con caos. A veces lo más peligroso es lo que parece estar funcionando bien. Un empleo estable, un ingreso regular, una rutina aceptada por la sociedad. Pero si ese lugar no fue asignado por Dios, entonces no es bendición, sino distracción. Jesús advirtió que no todo lo que brilla es luz. En Mateo 7, 22 a 23, muchos vendrán diciendo que hicieron obras en su nombre, pero Él responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto revela que es posible hacer muchas cosas que aparentan ser correctas, sin estar caminando en la voluntad de Dios. Trabajar fuera del propósito, aunque sea honesto y socialmente aceptado, puede ser una forma de caminar en desobediencia silenciosa. No porque el trabajo sea pecado, sino porque ocupa el lugar del llamado. Cuando un elegido dedica sus energías a construir lo que Dios no le pidió que construyera, está invirtiendo su fuerza en algo que no le pertenece. Y todo lo que se levanta fuera del diseño divino, eventualmente se derrumba. En Salmo 127, 1 se nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto no solo aplica a familias y ciudades, sino a carreras, negocios y caminos profesionales. Muchos elegidos trabajan incansablemente para levantar una vida que no fue diseñada por el cielo. Y luego, cuando sienten que nada prospera, creen que están siendo atacados, cuando en realidad están cosechando los frutos de haber sembrado fuera del propósito. El enemigo sabe que no puede tocar a un elegido sin permiso, pero también sabe que si logra distraerlo puede hacerlo ineficaz.
Por eso, uno de sus métodos más comunes es saturar la vida de los llamados con compromisos laborales, proyectos seculares o responsabilidades que, aunque no son malas en sí mismas, roban tiempo, energía y enfoque espiritual. Pablo exhortó a los creyentes en Efesios 5:16 a 17. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechar bien el tiempo no significa estar ocupados todo el día. Significa estar ocupados en lo que Dios ha dicho, no en lo que el sistema impone. Cuando Jesús llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, todos estaban ocupados en sus trabajos. Estaban pescando, arreglando redes, cumpliendo con sus deberes diarios. Pero cuando la voz del Maestro se hizo oír, no dudaron en dejar todo. Mateo 4:19 a 20 lo narra con precisión. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esta reacción no fue impulsiva, fue el fruto de una convicción profunda. Entendieron que ninguna ocupación, por legítima que fuera, podía compararse con la invitación del cielo. Los elegidos de hoy están llamados a responder con la misma urgencia, porque cuando Dios llama, posponer es igual a desobedecer. La distracción laboral tiene un costo espiritual, apaga la sensibilidad, entorpece el discernimiento y con el tiempo reemplaza la voz de Dios con la voz del sistema. Poco a poco las prioridades cambian. Lo eterno se vuelve opcional. Lo urgente desplaza lo importante. Y lo que un día fue un fuego ardiente se convierte en una llama tenue, apenas visible entre las responsabilidades. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación no puede ocurrir cuando la mente está saturada de preocupaciones laborales. Es necesario espacio, quietud, entrega total. Y eso solo es posible cuando se rompe con la distracción. Hay quienes dicen que Dios puede usar cualquier lugar, incluso un trabajo secular, para cumplir su propósito. Y es verdad, Dios es soberano. Puede manifestarse en medio de cualquier situación, pero eso no justifica permanecer donde Él no nos ha enviado. Lo que Dios tolera por gracia no siempre refleja su voluntad perfecta. Israel pidió un rey y Dios se lo concedió, pero fue una concesión, no una aprobación. Hay una gran diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios desea. Buscar empleo sin haber sido dirigido a hacerlo puede entrar en la categoría de lo permitido, pero no de lo deseado. Jesús enseñó que la vida del reino requiere una disposición radical. En Lucas 9:62 dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta declaración, corta, pero contundente, revela que el llamado exige foco absoluto. No hay espacio para distracciones, dudas o alternativas. Cuando alguien ha sido apartado para una tarea celestial, cualquier otra ocupación, por legítima que parezca, se convierte en una amenaza a su efectividad espiritual. El arado no puede ser compartido con otras tareas. El corazón no puede estar dividido entre el servicio a Dios y la lealtad al sistema. El mayor acto de fe de un elegido no es predicar, sanar o profetizar. Es renunciar a lo que parece necesario para abrazar lo que fue revelado. Es decir no a oportunidades que todos consideran buenas. Porque el corazón sabe que no vienen de Dios. Es caminar en dirección contraria a la lógica.
simplemente porque el Espíritu lo indicó. Es rechazar la estabilidad del mundo para vivir en la seguridad del cielo. Esta es la marca del verdadero llamado. No busca conveniencia, busca obediencia. No depende de la aprobación externa, depende de la confirmación interna del Espíritu. Cuando un elegido se desvía por distracción laboral, pierde el tiempo más valioso que tiene, el tiempo de su asignación, porque el propósito tiene ventanas específicas. El llamado tiene momentos clave, y si ese tiempo se gasta en lo que no edifica, se corre el riesgo de llegar tarde al lugar donde Dios ya había preparado una obra. Efesios 2:10 lo dice con claridad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras ya están listas, pero solo pueden ser alcanzadas por quienes están enfocados. Buscar empleo, si no nace del Espíritu, puede convertirse en el obstáculo número uno entre un elegido y su destino. No porque trabajar sea indigno, sino porque el tiempo y la energía invertidos allí pueden estar robando lo más precioso, la oportunidad de obedecer en el momento preciso. Aquellos que han sido separados para propósitos eternos deben ser extremadamente celosos con su enfoque. Deben vigilar su atención como un centinela en la madrugada, porque cada momento fuera del propósito es un momento que no vuelve. Y cada distracción tolerada es una oportunidad eterna que se desvanece. Uno de los mayores errores que cometen quienes han sido elegidos por Dios es creer que su sustento depende de un ingreso mensual. Han sido apartados para vivir por fe, pero todavía caminan como si su provisión dependiera de una fuente humana. Cuando el corazón de un escogido se aferra a un salario, está renunciando a la economía del cielo. Y cuando coloca su seguridad en lo que puede conseguir, en lugar de lo que Dios ha prometido, termina construyendo su vida sobre arena. No hay nada más inestable para un hijo de Dios que una dependencia del sistema económico del mundo. La verdadera estabilidad no proviene de un contrato, sino de una promesa. La palabra de Dios nos muestra que la provisión para los elegidos no está ligada a una nómina, sino a una instrucción. Cuando Elías fue enviado al arroyo de Querit, no recibió una remuneración humana, recibió una orden. Ve, quédate allí y los cuervos te alimentarán. En el 1 Reyes 17, 4-6 leemos: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Esa provisión fue activada por obediencia, no por trabajo, no por estrategias humanas. Fue sostenido por su capacidad de permanecer donde Dios lo había enviado. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de alineación con el lugar correcto. Dios no envía provisión a cualquier parte, la envía al sitio específico donde Él ha ordenado que estés. Muchos elegidos viven en escasez no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque están posicionados fuera de la obediencia. Buscan empleo por necesidad, pero olvidan que su verdadero sustento no viene de una empresa, sino del cielo. Jesús fue claro al enseñar este principio. En Mateo 6:25-26 dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este pasaje no es una invitación a la pereza, sino una llamada urgente a confiar. El afán por buscar trabajo como primer recurso es una evidencia de desconfianza en la fidelidad de Dios. Es una forma sutil
de decir que no creemos que Él pueda sostenernos sin los medios tradicionales. Cuando Israel caminó por el desierto, lo hizo durante 40 años sin trabajar la tierra, sin tener empleos, sin un sistema económico estable. Y sin embargo, cada día recibían maná. Cada día sus sandalias no se desgastaban. Cada día su ropa se mantenía intacta. En Deuteronomio 8:3 se nos dice que Dios los hizo pasar hambre para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Este principio sigue vigente para los elegidos de hoy. Cuando Dios aparta a alguien, también asume la responsabilidad de sustentarlo. Pero ese sustento no viene a través del método convencional, sino del cumplimiento exacto de su palabra. La provisión divina siempre sigue a la obediencia. Pedro vivió este principio cuando Jesús le dijo que echara la red en un momento en que humanamente no tenía sentido. Habían estado toda la noche sin pescar nada. Sin embargo, Lucas 5:5-6 registra su respuesta. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La abundancia no vino por el esfuerzo, sino por la obediencia. Los elegidos deben comprender que no se trata de trabajar más duro, sino de moverse exactamente cuando y dónde Dios indica. La abundancia no sigue al trabajo, sigue a la instrucción. El sistema del mundo enseña que si no trabajas no comes, pero el reino de Dios enseña que si no obedeces no recibes. Hay una diferencia abismal entre esforzarse en la carne y caminar en el espíritu. Los elegidos que se aferran a trabajos que no fueron asignados por Dios lo hacen por temor. Temen no tener lo suficiente, temen quedarse atrás, temen no poder sostener a su familia. Pero el temor jamás ha sido una fuente de provisión. Solo la fe tiene acceso al almacén celestial. Hebreos 11:6 lo afirma con contundencia. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quienes han sido separados por Dios deben renunciar al temor disfrazado de responsabilidad, porque muchas veces lo que parece una decisión prudente en realidad es una manifestación de incredulidad. Dios no sostiene lo que Él no ha ordenado, no bendice lo que está fuera de su voluntad. Muchos hijos de Dios se esfuerzan por levantar negocios, emprender proyectos o aceptar empleos creyendo que con trabajo duro y oración lograrán hacer prosperar aquello que no fue enviado. Pero el reino no funciona por insistencia, funciona por obediencia. En Proverbios 10:22 se nos recuerda: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición no está donde tú quieres que esté, está donde Dios ya la colocó. Buscar trabajo sin dirección puede parecer sensato, pero en realidad es una forma de construir fuera del diseño. Y todo lo que se edifica fuera de la voluntad de Dios, aunque parezca estable, terminará desmoronándose. Jesús no prometió provisión para quienes se esfuerzan más, sino para quienes buscan primero el reino. Mateo 6:33 contiene una promesa que no puede ignorarse. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que el mundo busca, los elegidos las reciben como añadidura, no como meta. No trabajan para obtenerlas. Camina con Dios y llegan solas. No porque las merezcan, sino porque forman parte del paquete de obediencia. Esa es la economía del reino. Una dinámica en la que todo lo necesario está incluido en la ruta del llamado. Cuando un elegido se desvía de esa ruta para buscar su propia provisión, está diciendo que no confía en el plan de Dios para su vida.
A lo largo de las Escrituras, la provisión siempre ha sido sobrenatural cuando el llamado ha sido divino. José fue promovido en Egipto no porque buscó una oportunidad, sino porque Dios lo posicionó. Su obediencia en medio de la esclavitud y la prisión abrió la puerta a un lugar de influencia, donde se convirtió en canal de provisión para toda una nación. Daniel no se presentó como candidato a una carrera en Babilonia. Fue llevado como cautivo, pero su fidelidad y su consagración lo posicionaron en lo más alto. Los elegidos no se esfuerzan por crear sus propias oportunidades. Permanecen fieles hasta que el cielo los promueve. Esa promoción no se compra, no se gana, no se consigue con currículums. Se activa con obediencia inquebrantable. Cuando alguien ha sido llamado a vivir por fe, todo intento de depender del sistema termina en frustración. No es una cuestión de moral, es una cuestión de diseño. Están construidos espiritualmente para depender de una voz, no de una empresa. Para seguir una nube, no un horario. Para caminar en el desierto con maná, no para levantar cisternas rotas. Jeremías 2:13 lo expresa con dolor profético. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta imagen revela lo que sucede cuando un elegido busca sustento fuera de la fuente divina. Cavará, se esforzará, pero la cisterna no retendrá nada. La provisión vendrá, pero se escapará entre los dedos, porque no fue enviada, fue buscada. Y lo que se busca fuera de la voluntad de Dios jamás se convierte en provisión estable. El error de muchos elegidos es creer que necesitan trabajar para sobrevivir, cuando en realidad fueron llamados a obedecer para vivir. La vida verdadera no nace del esfuerzo humano, nace del aliento divino. Y ese aliento sopla solo sobre aquellos que permanecen en la posición correcta. No hay seguridad fuera del lugar asignado. No hay provisión fuera del camino trazado. El Espíritu Santo no respalda la autosuficiencia. Respaldará al humilde, al que espera, al que renuncia a sus planes por caminar en el plan eterno. La obediencia abre puertas que ningún salario puede pagar, activa recursos que ningún contacto puede conseguir, libera una gracia que sobrepasa todo entendimiento. Un elegido no puede depender del mismo sistema que fue diseñado para quienes no tienen propósito eterno. Su economía debe venir de la fe. Su sustento debe nacer de la palabra. Su esperanza debe estar anclada en las promesas. Todo lo demás es inseguro. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás es una sombra comparado con la realidad del reino. Cuando Dios sustenta, no lo hace con lo mínimo, lo hace con propósito. Lo hace con abundancia que transforma, no solo que mantiene. El objetivo de la provisión no es sobrevivir, es cumplir el propósito. Los elegidos no viven para recibir un salario, viven para cumplir una misión, y en esa misión la provisión es parte del plan. Si Dios te llamó, Él mismo se encargará de sostenerte, pero esa provisión no vendrá a través del miedo, ni de la lógica, ni del impulso humano. Vendrá cuando estés en el lugar que Él designó, haciendo lo que Él pidió, en el tiempo que Él marcó. Cuando Dios entrega un talento a uno de sus elegidos, no lo hace por casualidad ni por generosidad caprichosa. Lo hace con un propósito eterno. Cada habilidad, cada don, cada capacidad que ha sido sembrada en el interior de un hijo apartado, tiene una dirección espiritual y un destino específico. Esas habilidades no fueron dadas para alimentar los sistemas del mundo, ni para acumular riqueza terrenal, ni para servir agendas humanas. Fueron entregadas para edificar el reino, para liberar a los cautivos, para sanar a los heridos, para abrir caminos donde no los hay y para establecer la voluntad del cielo en la tierra.
El problema comienza cuando los elegidos, en lugar de consagrar sus talentos al propósito divino, los colocan al servicio de estructuras que no honran a Dios. Entonces lo que debía ser instrumento de transformación se convierte en herramienta de desgaste. Lo que debía expandir el reino termina sosteniendo imperios sin alma. El enemigo no puede destruir los talentos que Dios ha puesto en lo suyo, pero puede seducirlos a usarlos en el lugar equivocado. Puede ofrecer plataformas, prestigio, posiciones y estabilidad con tal de que los dones no sean consagrados al plan divino. Esto fue exactamente lo que hizo con Jesús en el desierto. En Mateo 4, 8 a 9 se registra que el diablo lo llevó a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. La oferta parecía brillante, los reinos, la visibilidad, la influencia, pero el precio era la entrega del propósito. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios, fue tentado como hombre. Tuvo que decidir si usaría su autoridad para servir al plan del Padre o para alimentar el sistema del enemigo. Su respuesta fue definitiva: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Cada elegido enfrentará la misma decisión: consagrar su talento al reino o negociarlo por conveniencia. No existe neutralidad en el uso de los dones. Toda habilidad, cuando no está al servicio del propósito divino, termina edificando estructuras que no glorifican a Dios. Es posible cantar con excelencia, hablar con elocuencia, liderar con fuerza, enseñar con claridad, escribir con profundidad, diseñar con talento y aún así estar fuera del diseño celestial si el don está siendo usado para fines distintos a los que el Espíritu ha determinado. La Biblia nos advierte en Romanos 12, 6 a 8, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación. No dice, úsalo donde puedas, ni aplícalo donde te convenga. Dice, úsalo según la gracia dada. Eso implica dirección específica, aplicación consagrada y alineación total con el propósito original de Dios. Cuando un elegido usa sus talentos para sostener empresas, corporaciones o sistemas que no tienen ninguna conexión con lo eterno, está derramando su aceite en vasijas rotas. Está invirtiendo energía celestial en tareas terrenales. Está intercambiando el llamado por ocupación. Y con el tiempo, aunque haya éxito aparente, el alma comienza a vaciarse, porque el propósito no se llena con actividad, solo se sacia con obediencia. No importa cuántas puertas se abran, ni cuántos reconocimientos se reciba. Si el talento está siendo drenado por estructuras humanas, el Espíritu lo sabrá. Sentirá el peso del desgaste sin propósito. El alma del elegido no puede ser engañada por mucho tiempo. Sabe cuándo está caminando en la voluntad del Padre y cuándo está simplemente produciendo para sostener lo que no fue enviado. En Éxodo 31, Dios le dijo a Moisés que había llenado de sabiduría, inteligencia y ciencia a Bezalel para hacer toda obra de arte. Pero también le dijo que ese don debía usarse en la construcción del tabernáculo, no en el mercado egipcio. El Espíritu de Dios había capacitado a ese hombre con habilidades preciosas, pero su aplicación debía ser exacta. No bastaba con tener el talento, había que colocarlo en el altar correcto. Esa misma precisión es exigida hoy a los elegidos. No basta con ser bueno en algo. Hay que saber para qué fue entregado ese don. Y si fue dado por el cielo, no puede estar al servicio de faraones modernos, ni de estructuras seculares que solo buscan beneficio personal.
Uno de los riesgos más peligrosos que enfrentan los elegidos es naturalizar el uso de sus dones en entornos que no fueron asignados por Dios. Comienzan con la intención de sobrevivir o de ganar experiencia, pero terminan normalizando la idea de que pueden seguir desarrollando su llamado dentro de ambientes que no honran su origen espiritual. Y cuando eso ocurre, el fuego interior se apaga lentamente, no de golpe, no con estruendo, sino con un silencio progresivo que reemplaza la pasión por la rutina, la visión por la comodidad, la fe por el sueldo y la consagración por la conveniencia. Romanos 11:29 nos recuerda que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero el hecho de que el don no se pierda no significa que siempre se use correctamente. Es posible operar en el don sin estar en el lugar correcto. Y eso en el reino es igual a infertilidad espiritual, ¿no? La consecuencia de usar los talentos en el lugar equivocado no es solo personal, es generacional. Porque cada vez que un elegido invierte sus capacidades en sistemas humanos, está reteniendo un recurso que el reino necesita. Está desviando una herramienta que debía sanar, edificar, restaurar o liberar a otros. En lugar de construir el altar, está decorando los pasillos de palacios sin vida. Y el daño no se ve al instante, pero es real. Cada talento que no está al servicio del plan divino es una semilla sembrada en tierra estéril. Por eso el Señor fue tan claro en la parábola de los talentos. En Mateo 25, el siervo que enterró su talento fue llamado inútil y echado a las tinieblas. No por haberlo perdido, sino por haberlo guardado, por no haberlo invertido donde debía. En el reino, no usar el talento en el propósito correcto es tan grave como no tenerlo. Muchos elegidos justifican su permanencia en estructuras humanas diciendo que están siendo luz en medio de las tinieblas. Y en cierto sentido hay una verdad en ello. Pero una cosa es ser enviado por Dios a un lugar y otra, muy distinta, es mantenerse ahí por miedo o conveniencia. El que fue enviado tendrá gracia, respaldo y dirección. El que se mantiene por decisión propia solo tendrá desgaste. Daniel fue llevado a Babilonia, pero no se vendió a Babilonia. Su don de interpretación fue usado bajo dirección divina. No buscó agradar al sistema, agradó a Dios en medio del sistema. Esa diferencia es fundamental. No todos los contextos seculares están prohibidos para los elegidos, pero solo deben estar allí si fueron posicionados por instrucción específica, no por deseo personal ni necesidad económica. El uso correcto del talento no depende del entorno, sino de la obediencia. Si Dios ha dicho que ese don es para formar, entonces no debe ser usado para entretener. Si fue entregado para liberar, entonces no puede ser comercializado. Si fue dado para edificar el cuerpo de Cristo, entonces no puede estar sirviendo a estructuras que niegan la verdad. La dirección del Espíritu Santo siempre será clara, nunca mezclada, nunca ambigua, siempre precisa. El que tiene oídos para oír sabrá cuándo su talento ha sido consagrado y cuándo está siendo prostituido por sistemas que nada tienen que ver con el reino. Los elegidos no fueron diseñados para engrandecer plataformas humanas, fueron enviados para manifestar el poder del cielo. Y eso requiere separación, requiere valentía para soltar estructuras que parecen seguras. Requiere discernimiento para identificar cuándo una oportunidad es una trampa. Requiere fe para creer que Dios sostendrá todo lo que se consagra a Él. Porque cuando el talento se entrega por completo, el respaldo del cielo es innegociable. Cuando se pone en el altar, el fuego cae. Cuando se rinde sin condiciones, el cielo responde con poder. Pero cuando se mezcla con los deseos del sistema, se pierde la unción. Porque Dios no comparte su gloria con nadie.
El que ha sido apartado no puede usar su don como los demás. No puede diseñar como los demás. No puede hablar como los demás. No puede cantar como los demás. Porque su talento no es suyo, es del reino. Y lo que pertenece al reino solo produce fruto en el reino. Fuera de él puede generar dinero, fama o aplauso, pero jamás generará impacto eterno. Y ese es el verdadero fracaso de un elegido. Ser reconocido por el mundo, pero desconocido por el cielo. Ser aplaudido por los hombres, pero ignorado por el Espíritu. Tener éxito humano, pero no fruto espiritual. Todo don tiene una asignación y todo elegido tiene una responsabilidad. Ubicar ese don en el lugar correcto, sin negociaciones, sin dilaciones, sin pretexto. Porque el tiempo es corto, el propósito es urgente y el reino necesita de cada herramienta consagrada. Los talentos no fueron dados para enriquecer el mundo, fueron dados para transformar el mundo. Y eso solo ocurre cuando están donde deben estar, haciendo lo que Dios ordenó, en el tiempo preciso, con la motivación correcta. Dios no forma a sus elegidos dentro de las estructuras del mundo. Los separa, los aparta, los despoja de todo lo que pueda hacerlos depender de sistemas humanos. La formación del cielo no se da en lugares cómodos. Ocurre en el desierto, en la soledad, en los lugares donde no hay ruido de mercado ni presión de rendimiento. Dios no acomoda a los suyos en el sistema, los saca, porque el sistema fue diseñado para controlar, estandarizar y predecir. Y el propósito de Dios es radicalmente opuesto a eso. El reino no opera con patrones predecibles. Opera con instrucciones que muchas veces no tienen sentido para la lógica humana. Y quien ha sido llamado a caminar por fe no puede ser formado en un sistema que se basa en la vista, en la estadística y en el control. El proceso de separación nunca es accidental, es deliberado, es doloroso y es profundamente necesario, porque mientras el corazón del elegido siga confiando en lo visible, no podrá sostener la carga de lo invisible. Mientras siga dependiendo del respaldo humano, no podrá manifestar el poder de lo divino. Dios no puede liberar a través de alguien que aún necesita ser afirmado por el sistema que Él vino a confrontar. Por eso, cuando un elegido insiste en acomodarse al molde del mundo, en lugar de responder al llamado, sufre un estancamiento espiritual. Nada fluye, nada prospera. Todo se vuelve pesado, porque está tratando de habitar en una estructura que no fue diseñada para su espíritu. El pueblo de Israel no fue entrenado en Egipto, fue entrenado en el desierto. Allí aprendió a vivir sin depender del faraón. Allí aprendió a recibir provisión directa del cielo. Allí aprendió a seguir una nube, no un calendario humano, a una nube humano. Éxodo 13:21 lo relata con precisión. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Esa formación era intencional. Dios no los llevó por el camino más corto, los llevó por el camino que los despojaba de toda dependencia egipcia, porque no se puede entrar a la tierra prometida con mentalidad de esclavo. No se puede cumplir un llamado divino si aún se desea la comida del sistema que se ha dejado atrás. El sistema ofrece estabilidad, Dios ofrece propósito, el sistema promete seguridad, Dios promete transformación, pero para que esa transformación ocurra es necesario salir, es necesario ser removido, incluso a la fuerza, de lugares que ya no corresponden al diseño divino. Génesis 12, 1 contiene una de las órdenes más decisivas del cielo. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Esta instrucción no solo marcó
el inicio del pacto con Abraham, sino que dejó un patrón claro. Cuando Dios llama, saca y no muestra el destino completo. Solo dice, sal, confía, camina. La revelación viene en el movimiento, no en la comodidad. Cuando un elegido permanece dentro de estructuras que Dios ya ordenó dejar, comienza a vivir una doble vida. Por fuera parece funcional, pero por dentro su espíritu se marchita. Sabe que no pertenece allí. Sabe que cada día que permanece está perdiendo tiempo, perdiendo sensibilidad, perdiendo la frescura de la voz divina. Y sin embargo, teme salir, porque el sistema ofrece pan, aunque lo cobre caro. Pero fuera del sistema, todo depende de la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso requiere una fe que ha sido procesada en lo secreto. Jesús no seleccionó a sus discípulos entre los estudiosos de Jerusalén, no los eligió entre los sacerdotes del templo, los buscó en la costa, en el campo, en lugares no institucionales. Y cuando los llamó, les pidió que lo dejaran todo. No les prometió estabilidad, les prometió persecución, pero también propósito. En Lucas 14:33 declaró: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El llamado es claro. La formación ocurre fuera de lo familiar. No hay proceso de Dios dentro de la estructura que el mundo ha levantado para sí, porque esa estructura fue diseñada para resistir el reino, no para facilitarlo. Acomodarse al sistema puede parecer una solución temporal, pero termina siendo una trampa. Lo que en principio parecía una puerta de oportunidad se convierte en una red invisible que inmoviliza, porque cuando un elegido comienza a depender del ingreso, del horario, del ritmo impuesto por una estructura humana, empieza a perder la capacidad de responder a las instrucciones del cielo con agilidad. Y la obediencia retardada es desobediencia. El sistema no solo condiciona el cuerpo, condiciona la mente. Entrena al corazón a temer la escasez, a depender de lo predecible, a rechazar lo incierto. Pero la vida del espíritu se mueve en lo incierto, se alimenta de lo inesperado, requiere total dependencia, ¿no? En Hebreos 11:8 se afirma que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esta no fue una locura, fue obediencia radical. No se trató de ignorar la realidad, sino de someterse a una realidad superior. La lógica decía, quédate. La instrucción decía, sal. Y el que había sido separado no podía quedarse, porque permanecer fuera de tiempo, en el lugar equivocado, es igual a retroceder. Es una negación activa del propósito. El sistema está diseñado para ofrecer caminos preestablecidos, estudios, títulos, entrevistas, ascensos, pensiones. Pero el reino no funciona por escaleras humanas, funciona por promoción divina. Salmo 75, 6-7 lo declara sin ambigüedad. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. El que ha sido llamado no necesita acomodarse a un sistema para ser exaltado, solo necesita ser hallado fiel. La fidelidad en el lugar secreto produce apertura en el tiempo perfecto, pero si se corre detrás de lo que el sistema ofrece, se pierde el acceso a lo que el cielo preparó. Muchos intentan permanecer dentro del sistema creyendo que es una estrategia, una forma de ganar tiempo o de sostenerse mientras llega el cumplimiento. Pero el sistema no es neutral. Todo sistema humano tiene una lógica, un espíritu, una dirección. Y cuando un elegido permanece demasiado tiempo en estructuras que no provienen de Dios, corre el riesgo de ser moldeado por ellas, de adoptar sus prioridades, de absorber sus ritmos, de sí justificar su permanencia
con argumentos que suenan espirituales, pero que no tienen fundamento en la dirección del Espíritu. No todos los lugares donde se puede estar son lugares donde se debe estar. No todo empleo que se consigue es una provisión divina. Hay lugares que son cárceles disfrazadas de estabilidad. Hay estructuras que solo existen para entretener al elegido mientras pasa el tiempo de su asignación, y el Espíritu Santo en su misericordia no dejará a los suyos tranquilos allí. Traerá incomodidad, traerá vacío, hará que el alma se sienta cada vez más inquieta, porque el llamado verdadero no puede ser silenciado por mucho tiempo, aunque se intente ignorarlo, aunque se lo trate de racionalizar, aunque se lo disfrace de prudencia. El proceso de ser separado no es cómodo, pero es esencial. Es la única manera en que el elegido aprende a depender de Dios y no de estructuras. Es donde se forma la resistencia espiritual, donde se desarrolla el oído afinado, donde se fortalece el carácter. El sistema puede enseñar habilidades, pero solo la separación enseña identidad. Solo fuera del sistema, el corazón aprende a reconocer la voz del Padre sin interferencias. Y esa voz es la que guía al lugar de destino. Isaías 55, 8-9, nos recuerda que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y cuando Él llama, rompe esquemas, desarma planes, desinstala seguridades, porque está construyendo algo que no puede apoyarse en estructuras humanas. El reino se sostiene con obediencia, y quien ha sido apartado no puede seguir viviendo según el molde del mundo, no porque sea mejor, sino porque fue diseñado para otra cosa. No hay avance verdadero en el propósito si no hay una salida real del sistema. No se puede servir a dos señores. No se puede edificar el reino mientras se alimentan las estructuras que lo contradicen. Es necesario salir. Y en ese salir se desata la formación. Allí el Espíritu empieza a hablar con claridad. Allí se afinan los sentidos. Allí se activa la gracia. Porque allí no hay ruido, no hay competencia, no hay demanda externa. Solo queda la dependencia radical de la voz que lo inició todo. Cuando el elegido es separado, no es rechazado, es protegido, es preparado, es llevado a un lugar donde el sistema no puede tocar su alma, ni manipular sus decisiones, donde puede ser formado para cosas que el sistema jamás entendería. Porque lo que Dios va a hacer con su vida no cabe en las categorías del mundo. Es algo que desafía la lógica, que rompe paradigmas, que manifiesta lo sobrenatural. Pero para que eso ocurra, primero tiene que salir, tiene que soltar, tiene que morir a la necesidad de encajar. El que ha sido llamado no fue diseñado para acomodarse, fue diseñado para romper estructura, para caminar por fe, para obedecer instrucciones que no siempre tendrán sentido, para ser guiado por una voz que no siempre explicará los detalles. Pero esa es la marca del propósito, no la comodidad, sino la obediencia, no el aplauso, sino la fidelidad, no la estabilidad, sino la rendición. La seguridad no es algo que el mundo pueda garantizar, ni el contrato más estable, ni el salario más alto, ni la empresa más sólida puede ofrecer lo que solo la voluntad de Dios otorga: paz verdadera. Los elegidos no fueron creados para vivir dependiendo de una firma humana. Su destino no está sellado por un empleador, sino por la palabra que salió de la boca de Dios. Aferrarse a la estabilidad de un empleo, cuando el Espíritu ha señalado otro camino, es una forma silenciosa de idolatría. Porque la dependencia del sistema reemplaza la confianza en el Creador. La verdadera seguridad no se encuentra en un lugar, en un cheque o en un título.
Se encuentra en estar exactamente donde Dios quiere que estés. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no lo hizo porque las condiciones eran favorables. Lo hizo porque estaba respondiendo a una palabra. En Mateo 14:29 Jesús le dijo, ven. Esa fue toda la garantía que necesitaba. Mientras sus pies obedecieron esa voz, el mar fue sólido bajo sus pasos. Pero en el momento en que su mirada se desvió hacia el viento, comenzó a hundirse. Así vive el elegido cuando intenta caminar con fe, pero con un pie en el sistema. La voluntad de Dios es el único suelo firme para los que han sido llamados. Todo lo demás es ilusión. Todo lo demás es arena que se mueve al menor temblor. Quienes han sido separados para una obra específica no pueden descansar en contratos humanos. El Espíritu no se somete a nómina. No negocia su dirección con beneficios laborales. No extiende su gracia para sostener lo que no fue enviado. La fe del elegido no puede estar sujeta al calendario de pagos ni a las condiciones de una oficina. Su fe se fortalece en el secreto, en la oración, en la obediencia a lo que el mundo no entiende. Isaías 26:3 declara, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es el resultado de una rutina estable, sino de una mente firmemente anclada en Dios. Cuando se vive dentro de la voluntad divina, cada paso tiene respaldo. Cada día tiene sentido. Cada desafío tiene propósito. No hay temor del futuro, porque el futuro ya ha sido escrito en el libro de Dios. Salmo 139, 16 lo confirma. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esa es la verdadera seguridad. Saber que no hay desvío, ni pérdida, ni incertidumbre para quien camina bajo la guía del Espíritu. Ningún trabajo puede ofrecer eso. Ningún sistema puede igualarlo. Solo la voluntad de Dios puede sostener con poder a los que ha llamado. Los elegidos no fueron creados para buscar trabajo, porque ya fueron enviados con una obra preparada. No fueron diseñados para perseguir ocupaciones, sino para habitar asignaciones. Cuando el cielo determina una misión, también determina un lugar, un tiempo y un ritmo. Por eso no se trata de buscar un empleo, sino de discernir una dirección. No es una cuestión de actividad, sino de posicionamiento espiritual. El error más común es suponer que Dios necesita manos ocupadas, cuando lo que en verdad busca son corazones disponibles. La obra no comienza cuando alguien es contratado, comienza cuando alguien es hallado rendido. La pregunta no es qué harás para sobrevivir, sino dónde estarás cuando Dios comience a derramar lo que solo entregará en el terreno de la obediencia. Porque hay promesas que no se activan con esfuerzo, sino con permanencia. El cielo honra a quienes saben esperar en el lugar exacto, no por pasividad, sino por discernimiento. Y ese discernimiento no se adquiere con lógica, sino con comunión. La diferencia entre un empleo y una misión es que el primero termina cuando se cumple el horario, pero la segunda trasciende el tiempo. El trabajo puede darte un sustento, pero solo el propósito te conecta con la eternidad. Los elegidos fueron creados para dejar huella, no para ocupar un puesto, para provocar impacto, no solo para llenar expectativas. Y esa diferencia lo cambia todo. Dios no está buscando personas que llenen vacantes, está levantando personas que ocupen territorios espirituales. Y esos territorios no se conquistan con hojas de vida, sino con autoridad. Autoridad que solo se recibe cuando el corazón ya no necesita probar nada, solo obedecerlo todo. La verdadera identidad del elegido no se encuentra en un cargo, sino en una comisión celestial que se activa cuando todo dentro de él entiende que fue enviado, no empleado.
Los que han sido apartados para cumplir propósito no deberían buscar trabajo porque no están perdidos. No necesitan buscar lo que ya fue asignado. Solo necesitan estar alineados con la voz que nunca falla. Y cuando esa voz dice que es tiempo de moverse, no hay sistema que lo detenga ni estructura que lo acomode. Porque lo que viene sobre los elegidos no se negocia, se obedece.